En el episodio 566 de Hilando Fino Daily me meto de lleno en el estudio de los sesgos cognitivos y cómo nos hacen afrontar nuestro deporte. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 566 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 6 de julio de 2020 y bueno, y como siempre, y no por ser lunes no lo voy a recordar, te animo a que te pases por mi página web, por hilandofino.net. Y bueno, ahí vas a encontrar Hilando Fino Pro, una plataforma de audiocursos donde pues tienes información, tienes contenido acerca de triatlón, de ciclismo, de carrera a pie, de entrenamiento en general. Y bueno, y poco a poco quiero ir metiendo más contenidos, como por ejemplo contenidos como los que vamos a ver hoy, un poco más detallados, un poco más ordenados, con un poco más de profundidad y sobre todo creados por profesionales de cada rama, ¿no? Pues por ejemplo como temas de hoy, ¿no? Psicología, también nutrición. Bueno, pues quiero ir metiendo, además de entrenamiento, otro tipo de contenido en la plataforma. Bueno, hoy quiero hablaros de los sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos cognitivos y triatlón. Pues quiero hacer una relación entre ambos conceptos. Sobre sesgos cognitivos hay muchísimo en internet. Si ponéis sesgos cognitivos, tipos de sesgos cognitivos en Google, por ejemplo, van a salir 300.000 páginas de psicología. Pero si metemos sesgos cognitivos y triatlón, pues ya salen menos, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a unir ambos conceptos que por lo menos a mí me interesan y que creo que, bueno, puede ser interesante. Bueno, ¿qué es un sesgo cognitivo? Pues según la Wikipedia, que es de donde he sacado la información para esta definición, es un efecto psicológico que produce una desviación en el proceso mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. Creo que estoy oyendo aquí, me está sonando el grupo de Telegram. Bueno, más que el grupo de Telegram, son otros grupos de Telegram y lo voy a quitar para que no me dé la brasa. Vale, bueno, como digo, esa definición la he extraído de la Wikipedia y bueno, pues básicamente lo que viene a decirnos es que en base a lo que creemos, a lo que hemos vivido, a lo que nos han educado, a las experiencias previas y otros factores que han podido pues cruzarse en nuestra vida, pues se produce una desviación de la realidad hacia un lado o hacia otro, hacia un pensamiento o hacia otro, ¿vale? Es decir, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros pensamos, pues está sesgado, ¿no? Por eso se llama sesgo cognitivo, no por otra cosa. He buscado algunos sesgos, los más importantes, pienso yo. He intentado relacionarlos con la forma en que vivimos la pasión por nuestro deporte y todo lo que lo rodea. Y bueno, he sacado al final 13. Hay muchísimos más, ¿eh? Si simplemente en Wikipedia ponéis sesgos cognitivos y bueno, y hay muchísimos, de verdad. Entonces, bueno, he sacado 13 y bueno, en el futuro pues a lo mejor pillo estos 13 y hago otro episodio con otros cuantos más porque al final todos podemos relacionarlos con nuestro deporte de una forma u otra o con cosas relacionadas con nuestro deporte. Venga, vamos a empezar con el primero de ellos. El primer seco del que quiero hablaros es el seco de confirmación. Bueno, este seco se da cuando buscamos, cuando interpretamos o recordamos información de manera que refuerza o favorece aquello en lo que ya creemos, ¿vale? Ejemplo muy claro es que, por ejemplo, yo soy seguidor ferviente de la dieta cetogénica y busco evidencia en Google de que mi postura es la correcta. Es decir, todo aquello que busco intenta reforzar o confirmar, por eso se llama seco de confirmación, aquello que ya pienso, ¿no? La verdad es que se puede decir que en Internet podemos encontrar información que te va a confirmar todo aquello que creas, incluso siendo suposiciones contrarias. Tan solo hay que colocar las palabras adecuadas en el buscador, ¿no? Si pones beneficios dieta cetogénica, te van a salir beneficios y si colocas efectos negativos de la dieta cetogénica, te van a salir efectos negativos. Por tanto, al final vamos a poder reforzar lo que nosotros realmente creamos. Le voy a bajar un poco de volumen a esto porque tengo lo que es el auricular con bastante volumen y como me estoy monitorizando
mi propia voz, pues me resulta bastante incómodo escucharme a mí y además también hablar. Voy a subirlo un poco porque creo que lo he bajado demasiado y así veo si se me cuela algún sonido. Bueno, seguimos. Ya no hay más interrupciones, o eso espero. Seco de anclaje. Este seco se produce cuando te centras exclusivamente en la primera información que recibes para tomar una decisión, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo de formación, por ejemplo, ¿no? Un tema de cursos formativos o de cursos que puede haber por ahí por internet rulando, de entrenamiento, de nutrición o de lo que sea. Por ejemplo, veo un curso de nutrición o de entrenamiento por 500 euros, ¿no? Normalmente terminan en 7 ya que parece que eso vende más. No que caigan en esas trampas y no compré un curso porque caigan 7, sino por el contenido, ¿vale? Bueno, conforme te vas metiendo el curso, en un vídeo, por ejemplo, o en la propia página web, vas haciendo scroll hacia abajo o en un scroll infinito dándote todos los beneficios de ese curso, por ejemplo, pues le van rebajando el precio y añadiendo extras, pues te añadimos esto y luego te metemos también esto otro y al final el curso se queda, te tachan el 500 y te ponen 200 euros. Como realmente lo que has anclado han sido los 500 iniciales, esos 200 pues te parecen pocos, ¿no? Esto no estamos descubriendo aquí el fuego, ¿no? Realmente esto lo utilizan en muchísimas tiendas también, te tachan el precio antiguo y te ponen el nuevo, bueno, que en verdad es menor, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues esto es el seco de anclaje. Nosotros pensamos que estamos comprando algo muy económico o más económico porque anteriormente nos han puesto un precio mayor, que probablemente ese curso nunca se llega a vender en 500 euros. Entonces, por tanto, yo esto, entre comillas, lo considero un pequeño fraude, ¿no? Un poco, no sé, lo considero engañar a la gente, entre comillas, ¿vale? Bueno, siguiente seco. Seco de observación selectiva. Se da cuando tu atención se va a dirigir hacia algo en función de tus expectativas, ¿no? Esto, por ejemplo, el ejemplo que se pone típico de este sesgo es cuando una mujer se queda embarazada y luego por la calle solo ve embarazadas, ¿no? Bueno, claro, nosotros el tema del embarazo, pues como que, bueno, a algunos le irá más que menos, pero ni nos va ni nos viene, ¿no? Pero bueno, pero si nos compramos una Trek Madone 6 punto no sé cuánto con durazo electrónico y frenos de disco de 6.999 euros, pues sí es probable que en la siguiente carrera que vaya no pares de ver Madones 6 punto no sé cuánto en la zona de boxes, ¿no? Y esto se da bastante, ¿no? Cuando te compras algo y luego dices tú, ostras, me acabo de comprar esto y todo el mundo lo tiene, ¿no? Todo el mundo lo tenía antes, lo que pasa es que no te fijabas. Bueno, más cosas. Sesgo de negatividad. Pues este sesgo aparece cuando le da importancia a información negativa. Perdón, esto no está bien leído, esto no está bien expresado. Aparece cuando le da más importancia a la información negativa que a la positiva o otra información que puede ser también neutral, ¿no? Que ni para uno ni para otro. Quien no se ha lesionado o recuperado de una lesión y se centra únicamente en esas pequeñas molestias o en aquello que no puede hacer, ¿no? A lo mejor tienes lesionada una rodilla y no puedes solamente correr o no puedes correr más de 30 minutos. Pero en cambio puedes hacer el resto de deportes del triatlón, incluso puedes hacer pequeñas transiciones sin molestia. Y te centras solamente en aquello que no puedes hacer, es decir, series largas o lo que sea. Pues bueno, pues es otro seco de los que nos influyen a los triatletas. O por ejemplo, durante este confinamiento, este seco yo creo que ha aparecido en miles de deportistas con total seguridad. Nos llega mucha información negativa y nosotros solo nos centramos en aquello que no podemos hacer, es decir, no podemos entrar en la calle, no podemos competir, en cambio podemos hacer rodillo, podemos hacer, por ejemplo, carrera en cinta que tenga o entrenamiento en casa. Pues bueno, pues vamos a centrarnos en aquello que podamos hacer y no en lo que no podamos hacer, porque al final no nos hace ningún beneficio. Es decir, con toda la información que nos llega, percepciones, emociones, estímulos y demás, nos centramos solo en lo negativo. Bueno, siguiente sesgo, resistencia reactiva, es su nombre. Sería el deseo de hacer lo contrario de lo que alguien te diga o te solicite o te aconseje, debido a que eso lo percibes como una amenaza a la propia libertad de elección, ¿no? Sobre todo si esa persona no te cae bien por lo que sea, ¿no? Esto, bueno, si alguien te da un ejemplo fácil y rápido, sería que alguien te dé consejos sobre ir a alguna prueba o tomar algún tipo de alimento, de suplementación o la elección de un material. Y por los motivos que he comentado antes, decidimos hacer justamente lo contrario, es decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiera y lo que me diga este paso, vamos, hasta arriba. Pues bueno, puedo hacer lo contrario, aunque sea peor decisión.
En fin, nuestra mente está llena de sesgos y este otro de ellos. Sesgo de impacto, este es el siguiente. Es la tendencia a sobreestimar la intensidad y duración de una reacción ante acontecimientos o eventos futuros de carácter bueno o malo. Bueno, esta es la definición, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Tendemos a pensar que la ilusión de comprar un material, por ejemplo, nos va a durar más de lo que realmente nos dura. Enseguida necesitamos otra cosa nueva para seguir motivados, ¿no? Por eso la definición decía que se sobreestima la intensidad y duración de una reacción. Es decir, tú te compras una bici y en el momento que la estrenas, bueno, pues te tienes una semana bueno, que estás súper arriba de moral, de motivación, estás flipado con tu bici, pero enseguida esa motivación pasa y vuelve a tu estado, a tu línea base, ¿no? A tu estado basal de motivación o de aprecio por tu material. Al final los triatletas estamos muy motivados por este sesgo, ya que continuamente buscamos esa falsa, entre comillas, felicidad, ¿no?, que produce el tener nuevo material. Además, en cierto modo esto es adictivo. Bueno, hay gente que es adicta a las compras, ¿no? Bueno, no para el bolsillo, adictivo no es para el bolsillo, sino para nuestro cerebro, evidentemente, y buscamos constantemente esa sensación. Esto es algo contra lo que yo intento luchar de forma bastante activa. Más cosas. Sesgo de autojustificación. Bueno, este sesgo yo diría que es el rey. Este sesgo es el rey y lo podemos ver si prestáis un poquito de atención cuando vais en grupeta o cuando quedéis con vuestros amigos, aunque no sean triatletas, ¿vale? Y decir, bueno, voy un poco a analizar dónde va apareciendo este sesgo. Y os dais cuenta que constantemente en nuestra vida aparece. Este para mí es el sesgo, este es el rey. Consiste en justificar constantemente algo que ha hecho para evitar sentir remordimiento o pensar en el error que has cometido. La verdad que en esto hay verdaderos expertos en autojustificarse y yo ya os digo que lo veo a diario. Gente justificando caprichos, argumentándole por ejemplo, a su pareja la compra de un material u otro o directamente poniendo motivos o argumentando argumentos, no está bien dicho, colocando argumentos que o bien para otro o bien para sí mismos se justifique, ¿vale? Pues buscando, no sé si aprobación por parte del resto y también el hecho de no sentirse culpable, es decir, me he gastado una pasta gansa en lo que sea o he cambiado cualquier material y te justificas diciendo que, bueno, pues que es lo correcto, ¿no? Para no sentirte culpable. Dejadme que os diga una cosa. Teniendo el mínimo material, el resto, en gran medida, da igual, ¿vale? Es lo que se conocía, bueno, ya lo hablaba en alguna ocasión, de la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Cada vez el rendimiento que obtenemos por seguir invirtiendo euros es menor, ¿no? A no ser que seas profesional y, bueno, y debas acudir a esas ganancias marginales que te producen los rendimientos decrecientes y te interese, pues, llevar el último material en zapatillas para el aire o llevar las roldanas estas gigantes para ganar 3 vatios durante el pedaleo. Pero realmente, en teniendo un mínimo, el resto es que nos va a dar exactamente igual, ¿vale? Aquellos... Generalmente la gente no argumenta, la gente no suele argumentar. Aquellos que caen en este seco no argumentan su postura con esas ganancias marginales que os estoy diciendo. Porque si tú hablas con alguien y te dice, es que he cambiado la bici o he cambiado este material de la bici porque voy a ahorrar 3 vatios, que he leído en una publicación de rigor, que he leído que voy a ahorrar 3 vatios en las roldanas, voy a ahorrar, no sé, 10 vatios si cambio el cuadro de la bici, si llevo el acople tal o el acople pascual, pues he leído que, bueno, pues tengo una mejora de mi CDA de tanto. Vale, pues casi que te lo compro, ¿no? Digo, vale, este hombre se ha formado, ha estado mirando para, ha estado mirando para hacer ese cambio y perfecto. Pero es que cuando tú hablas con una persona que se está autojustificando, realmente no pone argumentos que sean creíbles, sino que empieza, bueno, pues he cambiado la bici porque es que los frenos de disco se están imponiendo, porque es que si no me pierde demasiado valor y luego cuando quiera venderla no me van a dar lo mismo, o es que, bueno, realmente nos ponemos nosotros mismos una serie de, de motivos, ¿no? De argumentos que no se los cree nadie.
Y bueno, realmente en ocasiones estos argumentos suenan hasta ridículos y sin sentido. Yo os aconsejo, bueno, aconsejo, os animo a que un día cuando salgáis en grupeta estéis atentos a este tipo de sesgo, veréis cómo aparece de forma constante, en mayor o menor medida. Incluso vosotros mismos lo tenéis y yo mismo lo tengo, ojo, que no estoy diciendo que yo no lo tenga. Pero bueno, el hecho de saber que existe pues, y que es un sesgo estudiado, un sesgo psicológico, pues a lo mejor nos hace un poco incurrir menos en él. Bueno, siguiente seco que, bueno, llevamos 15 minutos de daily, me quedan todavía unos cuantos, pero bueno, ya me da igual que se me vaya de tiempo. Además, al hacer menos episodios, también creo que tengo la licencia de hacerlo un poquitín más largo. Venga, siguiente seco de retrospectiva. Se da cuando reflexionamos sobre sucesos pasados, buscando explicaciones y uniendo cabos, ¿no? Esto es como, bueno, como decía Steve Jobs, ¿no? El creador de Apple. Eh, los puntos solo se pueden unir mirando hacia atrás, nunca hacia adelante, ¿no? Y es que a toro pasado todo el mundo es un buen pitoniso. Creo que ya, pues, sobran poner ejemplos, creo que todo el mundo sabe a lo que me refiero. Sesgo de profecía autocumplida. El siguiente que vamos a ver. Pensamos que va a suceder algo y en base a lo que pensamos actuamos. Entonces nos estamos acercando a que suceda ese algo. Por tanto, cuando se cumple pensamos, claro, si eso ya lo sabía yo. Esto también sucede bastante, ¿no? La mayoría de las veces no va a suceder lo que pensamos, pero la fuerza que ejercen esas veces en que sucede es grandísima y tiene muchísimo peso en nuestra mente. Entonces, esto se da una postura muy típica. Por ejemplo, voy pensando que me voy a caer en una prueba y me caigo. Eso tiene un peso tremendo. Incluso piensas, si ya sabía yo que me iba a caer, ¿no? Bueno, pues había gente, por ejemplo, cambiando de tema, había gente o hay gente, mejor dicho, que durante muchísimo tiempo especulaba con el tema de que iba a existir una pandemia global que iba prácticamente a exterminar el planeta. Pero esto desde épocas bíblicas, ¿no? Se viene especulando con esto. Claro, es algo que al final pasará o está pasando como no está pasando ahora mismo. Es como si predigo que va a existir o que alguna vez va a haber un terremoto. Al fin, en España, por ejemplo. Es probable, muy probable que a lo largo de los años, de cientos de años, alguna vez lo haya. Pero eso no quiere decir que yo sea un pitoniso o que yo sea un profeta, sino que al final dice algo que es muy probable que con el paso de cientos de años, pues que al final se produzca, ¿no? Está claro que son cosas un poco más, ya más trascendentales y más globales, pero bueno, eso de cuando te caes en bici es un ejemplo bastante claro para entender este seco. Siguiente, ilusión de serie. Percibimos conexiones en sucesos y datos que son aleatorios y que no tienen sentido y le otorgamos un significado determinado, ¿no? Ejemplo, nos montamos nuestra historia cuando nos hemos lesionado y empezamos a unir hechos desde el pasado sin ningún tipo de conexión, que si los coges por separado dices esto no tiene sentido, pero tú con el objetivo de crear una historieta que argumente esa lesión, pues entonces vas a unir todos esos cabos y vas a generar tu propia historia, ¿vale? Siguiente sesgo. Están ladrando los perros. Supongo que están entrando el sonido de ladrar los perros por el micro. Bueno, efecto de encuadre el siguiente sesgo. Se trata de establecer conclusiones en virtud de cómo se presente la información, ¿no? Unos datos pueden llevarte a pensar una cosa, pero es que otros datos pueden llevarte a pensar otra cosa sobre lo mismo en función de cómo sea transmitido. O mejor dicho, no me estoy expresando bien. Los mismos datos, según cómo sean transmitidos, van a hacer que piensen una cosa u otra. Ahora sí, los políticos son expertos en esto. Cada vez que escuchas a alguno, parece que siempre llevan la razón. No sé cómo lo hacen. Pero es que, por ejemplo, si nos metemos en nuestro deporte y dos personas están, por ejemplo, comentándonos cómo es el Ironman de Hawái, pues en función de cómo nos lo cuenten y nos están hablando de la misma prueba, vamos a pensar que esa prueba es idílica eh, o que va a ser un infierno, ¿vale? Para la persona que vaya ahí por el tema de que Hawái es una isla volcánica, de que es muy calurosa, de la humedad, ¿no? Pero si otra persona te lo cuenta como que es una prueba que es preciosa porque vas por campos de lava, porque hay una humedad tremenda, es súper dura, pues de función de cómo te lo vayan contando, pues al final vas a pensar que con los mismos argumentos una puede ser mejor o puede ser peor, ¿vale? Eso es el efecto de encuadre. Bueno, venga que nos quedan solamente dos. El siguiente es el sesgo de atribución. Cuando pensamos
que solo nosotros somos merecedores de algo. Esto en el deporte se da mucho. En verdad, solo conocemos lo que hemos hecho nosotros y es lo que nos lleva a pensar eso, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una oposición, ¿no? Sabemos lo que hemos estudiado nosotros, pero no lo que ha estudiado el resto y pensamos que la plaza se la ha llevado otro y yo con todo lo que he estudiado no, ¿no? Básicamente en triatlón o en nuestro deporte sería, por ejemplo, el hecho de que gente que piensa que tiene más derecho de acudir a una selección nacional, por ejemplo, que otra simplemente porque ha entrenado mucho o porque al final se atribuye el mismo ese derecho porque conoce lo que él ha hecho, pero no lo que han hecho el resto. Entonces, pues por eso ahí hay en teoría un seleccionador o una persona externa que no está condicionada y que toma esas decisiones, ¿no? Y bueno, y el último sería el efecto halo. El efecto halo es una tendencia a hacer que nuestras impresiones y opiniones sobre ciertas características de un sujeto u objeto dependan de la impresión que nos han causado antes que otras características. Bueno, pues traduciendo un poco esta definición que he leído, esto nos lleva a pensar, este seco psicológico nos lleva a pensar que ciertas características o primeras impresiones sobre un sujeto pues están por encima, ¿no? de otras características que quizás son más importantes. Por ejemplo, que yo haga un podcast, la primera impresión es, este chaval hace un podcast. Lo que yo diga no tiene por qué ser más verdad que lo que diga otra persona que no haga un podcast. Sin embargo, este sesgo lo que hace es que ese efecto halo, ¿no? De, ostras, este hace un podcast y además lleva casi 600 episodios. Pues lo que diga él va a ser más verdad que lo que diga otra persona. Este sesgo se da, ¿no? Pero lo vemos todavía, a lo mejor el ejemplo del podcast es un poco absurdo, pero por ejemplo sí que lo podemos ver en gente con carrera universitaria. Alguien, o tú entras al despacho de una persona que tiene detrás el título universitario y simplemente ya esa primera impresión que te genera hace pensar que lo que diga va a estar por encima de lo que diga otra persona que no tenga ese cuadro ahí, ¿vale? O que directamente de verdad no haya hecho una carrera universitaria. Y no tiene por qué ser así. Realmente hay que ver lo que dice cada persona y analizarlo de una forma objetiva y no en base a lo que es. Esto no sé si estará relacionado a lo que es esa persona, perdón. Esto no sé si estará relacionado con lo que se conoce también con el efecto bata, ¿no? Este de que, no sé si es efecto bata, ¿cómo se denomina? Que supongo que sí, es otro seco psicológico que lo podía haber introducido, pero que no lo he metido. El efecto bata es cuando, bueno, creo que no existe. El efecto Bata es lo que se produce cuando haces un estudio psicológico y te ves, un estudio científico y te ves condicionado por el científico, creo que era. Yo a lo que me refiero es al efecto que se produce cuando, por ejemplo, va al médico y simplemente por el hecho de que va con la bata blanca de médico, ya le hacen más caso que a otra persona de fuera, ¿vale? A ese al que me refería y que creo que tiene cierta relación con este, aunque creo que son secos psicológicos diferentes. Y bueno, voy a dejar el episodio ya por hoy. Bueno, lo voy a dejar porque lo he terminado, si no sigo aquí hablando hasta mañana. Porque bueno, también llevamos 23 minutos y quiero ser respetuoso con vuestro tiempo. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras comentarios, por estar en el grupo de Telegram, compartir esto con vuestros compañeros de grupeta si os ha parecido interesante y el miércoles más. Adiós.